Quiero volver a China cuanto antes. Durante casi 2 años, esa frase se repitió una y otra vez en la cabeza de Lin Xiaoyu. Había llegado a Chile acompañando a su marido por motivos laborales, convencida de que podría soportar cualquier cosa si sabía que el viaje tenía fecha de término. 2 años. Solo 2 años. Pero a los pocos meses ya sentía que no daba más. No entendía por qué los chilenos podían saludar con tanta naturalidad a alguien que no conocían. No comprendía por qué el conserje del edificio le decía, buenos días, incluso cuando ella apenas levantaba la mirada. Le incomodaba que una señora en la feria le hablara como si fueran conocidas de toda la vida. Le parecía extraño que la gente pudiera pasar de una conversación llena de bromas a un silencio tranquilo sin sentir que había ocurrido algo malo. También le molestaban cosas más concretas. Los horarios. Las filas. La forma en que algunas tiendas cerraban cuando ella todavía quería comprar. Los precios de ciertos productos importados. La costumbre de decir, ya, ningún problema, incluso cuando claramente sí había un problema. Y, sobre todo, esa manera chilena de relacionarse que Xiaoyu no conseguía descifrar. A veces cercana. A veces extremadamente reservada. A veces llena de humor. A veces difícil de interpretar incluso después de meses viviendo allí. Durante mucho tiempo creyó que Chile simplemente no era para ella. Pero cuando finalmente terminó la estadía y regresó a China, ocurrió algo que jamás había imaginado. Apenas salió del aeropuerto de su ciudad natal y miró por la ventana del automóvil, su rostro cambió. Se quedó completamente en silencio. Su marido la miró. ¿Qué pasa? Xiaoyu no respondió. Porque de pronto estaba viendo cosas que antes nunca había visto. No porque su ciudad hubiese cambiado, sino porque había cambiado ella. Y esa diferencia terminó siendo mucho más dolorosa de lo que esperaba. Esta historia no trata solamente de una mujer china viviendo en Chile. Trata de algo que probablemente nos ha pasado a todos alguna vez. Juzgar un país utilizando únicamente las reglas de nuestro propio país. Creer que nuestra manera de vivir es normal y que las demás son desviaciones. Confundir diferencia con defecto. Y descubrir, demasiado tarde, que algunas de las cosas que más criticábamos eran precisamente las que terminaríamos extrañando. Xiaoyu había nacido en una enorme ciudad del sur de China. Desde niña estuvo acostumbrada al movimiento permanente. A las bocinas. A las motos. A las conversaciones rápidas. A los mercados llenos de voces. A los vendedores anunciando precios. A las familias comiendo alrededor de mesas abarrotadas. A los edificios donde siempre parecía haber alguien entrando o saliendo. Su barrio despertaba antes que ella. A las 7 de la mañana ya se escuchaban bicicletas eléctricas, vendedores ambulantes y vecinos conversando. Para Xiaoyu aquello significaba vida. Movimiento. Energía. Eficiencia. Si una ciudad estaba llena de ruido, entonces estaba funcionando. Si las calles estaban llenas, había oportunidades. Si las personas hablaban rápido y directo, no estaban perdiendo el tiempo. Así había aprendido a interpretar el mundo. Chile, en cambio, era para ella prácticamente un territorio desconocido. Sabía lo básico. Que era un país largo y angosto. Que estaba en Sudamérica. Que tenía cobre. Vino. Montañas. Océano. Y poco más. Por eso, cuando una noche su marido, Chen Wei, llegó a casa y le dijo que su empresa quería enviarlo durante 2 años a Santiago, Xiaoyu pensó que estaba bromeando. ¿Chile? Sí. ¿Por qué Chile? Wei sonrió. Porque allá está el proyecto. La empresa tecnológica donde trabajaba estaba ampliando operaciones en América Latina y necesitaba a alguien que coordinara durante 2 años parte de la instalación de nuevos sistemas. Era una oportunidad importante. También significaba un aumento de sueldo. Y, profesionalmente, podía cambiar el futuro de Wei. Xiaoyu lo sabía. Por eso no podía simplemente decir que no. Pero tampoco estaba feliz. Su hija, Lili,
tenía 6 años. No hablaba español. Xiaoyu tampoco. Wei apenas podía mantener conversaciones básicas. Durante las semanas siguientes, Xiaoyu comenzó a buscar frenéticamente información. ¿Cómo es vivir en Chile? Chilenos con extranjeros. Costo de vida Santiago. Seguridad Chile. Colegios Chile. Comida chilena. Encontró de todo. Personas diciendo que Chile era precioso. Otros diciendo que Santiago era caro. Vídeos de extranjeros sorprendidos por las montañas. Quejas sobre trámites. Comentarios sobre los modismos chilenos. Advertencias sobre el español. Y ese punto la aterrorizó. Xiaoyu había estudiado algo de español estándar antes del viaje. Pero cuando escuchaba vídeos de chilenos hablando entre ellos sentía que estaba escuchando otro idioma. ¿Cachai? Al tiro. Fome. Bacán. Ya. Un simple ya parecía poder significar 10 cosas distintas dependiendo del tono. Una noche miró a Wei completamente desesperada. Estudié español durante 3 meses y ahora descubro que los chilenos hablan otro idioma. Wei se rió. Te vas a acostumbrar. Ella no encontró ninguna gracia. En realidad estaba asustada. La noche anterior al viaje, Xiaoyu salió al balcón. Su ciudad estaba iluminada. Había motos circulando. Autos. Personas hablando en la calle. Luces de restaurantes todavía abiertos. Todo le resultaba familiar. Pensó. 2 años. Solo tengo que soportar 2 años. Lo que no sabía era que 2 años después miraría ese mismo paisaje con ojos completamente distintos. Cuando aterrizaron en Santiago, la primera impresión fue geográfica. Xiaoyu había visto fotografías de la cordillera. Pero observarla directamente era otra cosa. Desde el vehículo que los llevaba hacia la ciudad contempló durante varios minutos aquellas montañas gigantescas elevándose detrás de los edificios. Lili pegó la cara a la ventana. Mamá, mira. Xiaoyu miró. Era bonito. No podía negarlo. Pero seguía nerviosa. Llegaron a un departamento ubicado en Ñuñoa, no demasiado lejos del trabajo de Wei. El edificio era más pequeño de lo que Xiaoyu esperaba. El conserje se levantó apenas los vio entrar. Hola, bienvenidos. Wei respondió. Xiaoyu simplemente inclinó la cabeza. El hombre ayudó con una maleta. ¿Vienen llegando? Wei explicó que sí. Ah, qué bueno. Bienvenidos a Chile entonces. Xiaoyu sonrió por educación. Pero mientras subían en el ascensor le preguntó a su marido. ¿Él conoce a todos? Creo que sí. ¿Por qué quería saber de dónde veníamos? Wei se encogió de hombros. Estaba siendo amable. Xiaoyu no estaba segura. En China, dependiendo de la situación, las preguntas personales podían ser normales. Sin embargo, en ese momento ella estaba tan alerta que interpretaba cualquier interacción desde la desconfianza. Durante los primeros días todo parecía complicado. Comprar comida. Entender las etiquetas. Usar aplicaciones. Aprender las monedas. Calcular precios. Hablar con personas por teléfono. Explicar una dirección. Y después estaba el español chileno. La primera vez que una cajera le preguntó. ¿Boleta? Xiaoyu quedó congelada. La mujer volvió a preguntar. ¿Boleta? Xiaoyu miró desesperadamente a Wei. ¿Qué quiere? Después descubrió que solamente le estaban preguntando por el comprobante de compra. Otro día alguien le dijo. Pase no más. Xiaoyu entendió las palabras por separado, pero juntas no tenían ningún sentido para ella. No más que. Durante semanas anotó expresiones en su teléfono. Al tiro igual a inmediatamente. Cachai igual a entiendes. Fome igual a aburrido. Pololo igual a novio. 11 igual a comida de la tarde, no necesariamente número.
Ese último concepto la dejó especialmente confundida. La primera vez que una vecina le dijo: un día podrían venir a tomar once. Xiaoyu creyó que la estaba invitando a las 11 de la mañana. Cuando finalmente entendió que tomar once podía significar sentarse a comer pan, té, palta, queso, jamón o cualquier combinación imaginable, se quedó mirando a Wei. ¿Por qué no le dicen simplemente cena? Porque no es exactamente cena. Entonces, ¿qué es? Wei comenzó a reír. Creo que vas a tener que preguntarle eso a un chileno. Parecía un detalle ridículo. Pero para Xiaoyu simbolizaba algo mucho más grande. En Chile las reglas culturales que ella conocía habían dejado de funcionar. Y eso la irritaba. También estaba el ritmo. En China había vivido acostumbrada a una velocidad impresionante. Pedidos que llegaban rápido. Comercio abierto hasta tarde. Servicios digitales para prácticamente todo. En Santiago descubrió que algunas cosas funcionaban diferente. Un trámite podía tomar más de lo esperado. Una tienda pequeña podía estar cerrada. Un técnico podía decir, entre 3 y 6. Aquello la desesperaba. Una tarde, después de esperar varias horas la instalación de Internet, explotó. ¿Cómo puede funcionar un país así? Wei intentó tranquilizarla. No todo funciona así. En nuestra ciudad esto habría estado resuelto hace horas. Y esa frase comenzó a repetirse constantemente. En China esto sería más rápido. En China esto sería más barato. En China esto sería más eficiente. En China esto estaría abierto. En China habría más opciones. Lo curioso es que Xiaoyu todavía no se preguntaba qué cosas Chile hacía de otra manera. Solo estaba calculando qué cosas hacía peor según sus propios parámetros. Personalmente, creo que este es uno de los errores más frecuentes cuando alguien vive en el extranjero. No llegamos con una hoja en blanco. Llegamos cargados de expectativas. Y después no analizamos la nueva cultura. La comparamos. Y casi siempre la comparamos utilizando como referencia aquello que conocemos mejor. Xiaoyu estaba haciendo exactamente eso. El primer momento que comenzó a romper aquella lógica ocurrió unas semanas después. Lili enfermó. Una madrugada despertó con fiebre alta. Xiaoyu entró en pánico. Wei estaba en una reunión fuera de Santiago y no volvería hasta la tarde. Ella tenía que llevar sola a su hija a un centro médico. Su español todavía era muy limitado. Tomó un taxi y llegó nerviosa a una clínica cercana. Apenas entró intentó explicar. Mi hija fiebre mucho desde noche. La recepcionista la miró. Xiaoyu estaba preparada para una situación incómoda. Pero la mujer hizo algo muy sencillo. Sacó su teléfono. Abrió un traductor. Y comenzó a escribir. ¿Cuántos años tiene? Xiaoyu respondió utilizando el mismo sistema. La conversación avanzó lentamente. La recepcionista incluso buscó algunas palabras básicas en mandarín. Cuando vio lo nerviosa que estaba Xiaoyu, le dijo despacio. Tranquila. La vamos a atender. No fue una frase extraordinaria. Pero Xiaoyu sintió que se le aflojaban los hombros. El médico que atendió a Lili tampoco hablaba chino. Sin embargo, utilizó dibujos, traductor y gestos para explicar la dosis del medicamento. Antes de que salieran, escribió los horarios en un papel. 8. 2. 8. Y dibujó un pequeño vaso de agua. En el taxi de regreso Lili dijo. Mamá, el doctor era simpático. Xiaoyu miró el papel. No respondió inmediatamente. Aquella experiencia no borró sus críticas. Pero abrió una pequeña grieta. Porque durante semanas había estado convencida de que las diferencias culturales dificultaban necesariamente la conexión. Y esa mañana 3 personas que apenas podían comunicarse consiguieron entenderse perfectamente. Pasaron los meses. Lili comenzó a asistir a un colegio. Al principio Xiaoyu estaba aterrorizada. Su hija hablaba muy poco español. Pensaba que quedaría aislada. Pero ocurrió algo inesperado.
Los niños encontraron maneras de jugar. Sin demasiadas palabras. Con dibujos. Pelotas. Gestos. Risas. Una profesora aprendió a decir el nombre de Lily correctamente. Otra comenzó a enviar pequeñas notas traducidas para que Xiaoyu entendiera las actividades. Una tarde Lily regresó a casa diciendo: «Mamá, tengo una amiga». «¿Cómo se llama?» «Josefina». «¿Habla chino?» Lily se rió. «No». «¿Y cómo conversan?» La niña pensó unos segundos. «No sé. Conversamos no más». Xiaoyu no pudo evitar reírse. Su hija ya había aprendido el «no más». Y estaba integrándose mucho más rápido que ella. Otro cambio ocurrió gracias a algo tan chileno y cotidiano que Xiaoyu jamás habría considerado importante. La feria. Durante sus primeros meses prefería los supermercados. Todo estaba etiquetado. Los precios eran claros. No necesitaba hablar demasiado. Pero una vecina, Marcela, insistió en llevarla a una feria libre un sábado por la mañana. Apenas llegaron, Xiaoyu sintió algo familiar. Vendedores hablando fuerte. Personas preguntando precios. Frutas apiladas. Verduras. Olores. Bromas. Conversaciones cruzadas. Por primera vez desde que había llegado a Chile sintió una energía que le recordaba a casa. Un feriante levantó una palta. «Mire, caserita, esta está filete». Xiaoyu miró a Marcela. «¿Qué significa filete?» Marcela comenzó a reír. «Que está buena». Xiaoyu respondió. «¿Pero no es pescado?» Marcela se rió todavía más. La situación terminó contagiando al vendedor. «Está aprendiendo chileno la amiga». Xiaoyu, para sorpresa de todos, también se rió. Después preguntó el precio de unas mandarinas. El vendedor le dijo. Xiaoyu intentó regatear automáticamente. ¿Más barato? Marcela abrió los ojos. El feriante sonrió. Ya si lleva 2 kilos le hago precio. Xiaoyu se quedó sorprendida. Aquello le resultaba familiar. La conversación. La negociación. La cercanía. Esa mañana salió cargada de verduras y con una percepción ligeramente distinta. Chile no era solamente el país de los trámites lentos y las expresiones incomprensibles. Había espacios donde la interacción humana funcionaba de una manera que ella podía reconocer. Poco después ocurrió otra escena que Xiaoyu recordaría durante años. Estaba esperando un bus cuando comenzó a llover. No llevaba paraguas. Lily estaba con ella. Una mujer mayor que esperaba cerca abrió el suyo y, sin decir demasiado, se acercó. «Póngase acá con la niña». Xiaoyu dudó. «No, no gracias». «Pero si nos cabemos». Las tres quedaron apretadas bajo un paraguas demasiado pequeño. Durante varios minutos apenas hablaron. La señora no preguntó cuánto ganaba. No preguntó por qué Xiaoyu estaba en Chile. No quiso saber qué pensaba de China. Simplemente compartió el paraguas. Cuando llegó el bus, la señora dijo: «Chao, que estén bien». Y desapareció. Esa noche Xiaoyu se sorprendió recordando la escena. Era un gesto mínimo. Tan pequeño que probablemente aquella mujer lo habría olvidado al día siguiente. Pero Xiaoyu no. Porque por primera vez comenzó a notar algo. Quizás estaba buscando la amabilidad en los lugares equivocados. Esperaba grandes demostraciones. Grandes conversaciones. Grandes declaraciones. Y por eso no estaba viendo los pequeños gestos. La puerta sostenida en el ascensor. El vecino que recibía un paquete cuando ella no estaba. La profesora que intentaba pronunciar correctamente el nombre de su hija. El conserje que avisaba cuando llegaba una encomienda. La señora del negocio que después de varios meses ya sabía qué pan compraba. No eran actos heroicos. Pero construían algo. Una forma de convivencia.
El momento decisivo ocurrió aproximadamente un año después de su llegada. Wei invitó a Xiaoyu a almorzar a un restaurante pequeño. Nada lujoso. Una picada chilena. Xiaoyu no estaba demasiado entusiasmada. ¿Qué vamos a comer? Plateada. ¿Qué es eso? Carne. ¿Solo carne? Espera. Cuando llegó el plato había plateada cocinada lentamente, puré y ensalada chilena. Xiaoyu observó aquello sin especial emoción. Pero probó el primer trozo. Después otro. Miró a Wei. Está muy bueno. El dueño del local, un hombre cercano a los 60 años, había escuchado. Sonrió desde la barra. Esa carne lleva horas. Xiaoyu levantó las cejas. ¿Horas? Claro. Si la apuráis, queda mala. Aquella frase la hizo pensar. Si la apuráis, queda mala. Una idea increíblemente simple. Pero chocaba directamente con la forma en que Xiaoyu había evaluado Chile durante meses. Ella relacionaba velocidad con calidad. Más rápido era mejor. Más eficiente era superior. Menos espera significaba progreso. Sin embargo, delante suyo tenía algo extraordinario que existía precisamente porque alguien no había intentado acelerar el proceso. Durante semanas recordó aquella frase. Si la apuráis, queda mala. Y comenzó a mirar otras cosas con la misma lógica. Una tarde observó a un panadero preparando marraquetas. Otra vez vio a una señora elegir tomates uno por uno en la feria. Comenzó a notar cómo algunas familias podían quedarse conversando mucho después de terminar la comida. Al principio aquello le parecía una pérdida de tiempo. Ahora comenzaba a preguntarse si quizás el tiempo también podía utilizarse para estar con alguien. No únicamente para producir. No únicamente para avanzar. No únicamente para completar una tarea. Un domingo Marcela la invitó a un almuerzo familiar. Xiaoyu aceptó. Llegó pensando que comerían al mediodía y volverían temprano. Se equivocó por completo. El almuerzo empezó tarde. Después alguien preparó café. Más tarde apareció pan. Después té. Alguien sacó algo dulce. Los niños siguieron jugando. Los adultos continuaron conversando. Eran las 7 de la tarde y todavía estaban ahí. Xiaoyu miró a Wei. ¿Cuándo termina esto? Marcela escuchó y comenzó a reír. Nunca. Todos se rieron. Xiaoyu también. Y para su sorpresa, no tenía ganas de irse. La conversación había sido caótica. Hablaron de fútbol. De comida. De precios. De política. De familiares. De viajes. De recetas. De vecinos. Se interrumpían. Discutían. Volvían a reír. Xiaoyu reconoció algo que conocía desde pequeña. La sensación de pertenecer temporalmente a una mesa. A partir de entonces algo comenzó a cambiar. No fue inmediato. No se transformó de repente en una enamorada absoluta de Chile. Seguía encontrando cosas irritantes. Seguía reclamando cuando un trámite demoraba demasiado. Seguía extrañando la comodidad tecnológica de su ciudad. Seguía sintiendo nostalgia por la comida china. Seguía sin entender algunos modismos. Pero sus críticas comenzaron a ser más específicas. Ya no decía. Chile funciona mal. Decía. Esto funciona mal. Y existe una diferencia enorme entre ambas frases. Porque cuando dejamos de convertir un problema puntual en una condena completa sobre una sociedad, empezamos realmente a observar. Xiaoyu comenzó a disfrutar caminar por ciertos barrios. Descubrió parques donde Lili podía jugar durante horas. Se acostumbró a ver la cordillera. Y ocurrió algo curioso. Al principio fotografiaba las montañas constantemente. Después dejó de hacerlo. Se habían convertido en parte de su vida. Solo comprendió lo importantes que eran cuando pasó varios días sin poder verlas claramente. Extraño la cordillera, dijo una tarde.
Wei la miró sonriendo. Mira tú. ¿Qué? Nada. ¿Por qué sonríes? Hace un año querías volver a China todas las semanas. Xiaoyu frunció el ceño. Todavía quiero volver. Claro. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Lili ya hablaba español con naturalidad. Incluso había comenzado a copiar expresiones chilenas. Un día Xiaoyu le pidió que se pusiera los zapatos. Lili respondió desde su pieza. Ya voy, Po. Xiaoyu se quedó congelada. Después gritó. No me digas, Po. Wei casi se atragantó de la risa. Chile se había metido en su casa sin pedir permiso. Y no solamente a través del lenguaje. Xiaoyu comenzó a preparar palta con pan. Descubrió que le gustaban las sopaipillas en invierno. Aprendió a hacer pebre. Seguía encontrando extraña la cantidad de mayonesa que algunos chilenos podían ponerle a un completo. Pero ya no miraba aquellas costumbres como rarezas ajenas. Eran parte del paisaje. También comenzó a comprender mejor una característica que inicialmente le había costado muchísimo interpretar. La mezcla chilena entre cercanía y respeto por el espacio personal. Durante sus primeros meses confundía algunas distancias con indiferencia. Después entendió que muchas personas podían ser cálidas sin invadir. Marcela podía pasar varios días sin escribirle y después aparecer con pan amasado porque había preparado demasiado. El vecino podía no conversar jamás durante más de 2 minutos, pero cuando Wei tuvo un problema con el auto bajó inmediatamente a ayudar. El conserje no sabía prácticamente nada de la vida privada de Xiaoyu, pero una noche, cuando Lili estaba dormida y llegó un paquete pesado, se ofreció a subirlo para que ella no tuviera que bajar. Aquellas pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Y ahí está, en mi opinión, uno de los elementos más interesantes de esta historia. Muchas veces los extranjeros llegan a Chile esperando una versión exagerada del latinoamericano que ven en televisión. Creen que todo será abrazos, fiestas, conversación constante y espontaneidad permanente. Después descubren un país mucho más contradictorio. Chile puede ser cercano y reservado al mismo tiempo. Puede ser extremadamente formal en ciertos ambientes y completamente bromista 5 minutos después. Puede tener personas que no te preguntan casi nada durante meses, pero aparecen cuando necesitas ayuda. Para alguien que llega con categorías rígidas, esa mezcla puede ser desconcertante. A Xiaoyu le tomó casi 2 años entenderla. Y cuando finalmente comenzaba a hacerlo, llegó la noticia. El proyecto de Wei había terminado. Regresaban a China. Cuando escuchó aquello, Xiaoyu experimentó exactamente la emoción que había esperado sentir durante 2 años. Alegría. Volvería a casa. Vería a sus padres. Comería los platos de su infancia. Caminaría nuevamente por las calles donde había crecido. Tendría acceso a todos los servicios que había extrañado. No tendría que traducir nada. No tendría que pensar antes de hablar. Por fin. Pero junto con aquella alegría apareció una sensación incómoda. Una especie de peso. Durante la última semana comenzó a mirar todo de una forma extraña. Fue a la feria y compró verduras. El feriante que ya la conocía dijo. ¿Y cuándo vuelve? Me voy a China. ¿Para siempre? Xiaoyu asintió. El hombre levantó una mano. Entonces que les vaya súper bien. Le agregó un par de mandarinas a la bolsa. Para el camino. Xiaoyu quiso pagar. No, déjelo así. Otra despedida ocurrió en el colegio. La profesora de Lili la abrazó. Lili comenzó a llorar. Josefina también. Las 2 niñas se prometieron escribir. Xiaoyu sabía que probablemente con el tiempo dejarían de hacerlo. Pero observarlas abrazadas le produjo un dolor inesperado. En el departamento comenzó a retirar fotografías. Recuerdos. Dibujos. Miró desde la ventana hacia el parque donde Lili había jugado durante 2 años. La misma ciudad que al principio le había parecido extraña ahora estaba llena de lugares asociados a recuerdos. El negocio de la esquina. La feria.
La plaza. El colegio. La panadería. La clínica. El pequeño restaurante donde había probado aquella plateada. Ya no veía lugares. Veía historias. El último día, el conserje salió mientras cargaban las maletas. Bueno, que tengan buen viaje. Wei le estrechó la mano. Xiaoyu hizo lo mismo. Pero después dudó y terminó dándole un abrazo breve. El hombre sonrió. Vuelvan algún día. Durante el trayecto al aeropuerto Xiaoyu miró Santiago por la ventana. No habló demasiado. Cuando apareció la cordillera, Lili dijo: «Mamá, mira por última vez». Xiaoyu tragó saliva. 2 años antes esas montañas eran solamente una imagen impresionante. Ahora eran parte del lugar donde su hija había aprendido otro idioma. Donde ella había descubierto otra versión de sí misma. El avión despegó. Chile desapareció lentamente debajo de las nubes. Y Xiaoyu creyó que allí terminaba la historia. Pero el verdadero golpe llegó cuando aterrizó en China. Al principio todo fue exactamente como había imaginado. Los letreros familiares. Su idioma. La comida. Las voces. La velocidad. La sensación de poder moverse sin pensar. Sus padres fueron a recibirlos. Su madre abrazó a Lili. Todos hablaban al mismo tiempo. Xiaoyu estaba feliz. De verdad lo estaba. Pero durante el trayecto desde el aeropuerto comenzó a sentirse rara. Escuchó bocinas constantes. Vio motos ocupando espacios mínimos entre automóviles. Personas cruzando apresuradamente. Basura acumulada cerca de un contenedor. Publicidad luminosa por todas partes. Un conductor gritándole a otro. Nada de aquello era nuevo. Había crecido entre esas escenas. Durante décadas ni siquiera las había registrado. Pero ahora las veía. Todas. Una detrás de otra. Su madre seguía hablando desde el asiento delantero. Mañana vienen tus tíos, después podemos ir a comer, tu prima quiere ver a Lili. Xiaoyu apenas escuchaba. Wei se dio cuenta. ¿Estás bien? Sí. Estás muy callada. Xiaoyu miró por la ventana. Es raro. ¿Qué cosa? Tardó varios segundos en responder. Todo. Esa noche se reunieron con familiares. La mesa estaba llena de comida. Todos hacían preguntas. Querían saber sobre Chile. Un tío preguntó: ¿entonces finalmente escapaste de Sudamérica? Algunos rieron. Xiaoyu también sonrió. Pero la frase le incomodó. 2 años antes probablemente habría estado de acuerdo. Ahora no. Otra persona preguntó: ¿los chilenos son atrasados? Xiaoyu dejó los palillos. ¿Atrasados en qué? El familiar se sorprendió. No sé, comparados con nosotros. Xiaoyu pensó en Santiago. Pensó en la profesora de Lili. En la mujer del paraguas. En la feria. En las conversaciones largas. En la cordillera. En el hombre que cocinaba carne durante horas porque, si la apuráis, queda mala. Y respondió: no creo que esa sea la palabra. Todos siguieron comiendo. Pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Durante las semanas siguientes comenzó a descubrir que readaptarse a su propio país era más difícil de lo esperado. Una tarde fue al supermercado. Alguien dejó un carro bloqueando el pasillo. Xiaoyu se irritó inmediatamente. Después se sorprendió de su propia reacción. Otro día vio basura en el suelo y pensó automáticamente: ¿por qué nadie la recoge? En el ascensor entró un vecino que no saludó. Xiaoyu estuvo a punto de decir buenos días. Se detuvo. Y se rió sola. Había pasado meses criticando a los chilenos por algunas de sus costumbres. Ahora descubría que ciertas costumbres chilenas se habían metido dentro de ella. Comenzó a extrañar cosas ridículas. La marraqueta. La palta. El pebre.
El pan caliente por la tarde. El que esté bien de personas que apenas conocía. La posibilidad de ver una montaña gigantesca detrás de los edificios. Incluso extrañaba expresiones que antes le parecían incomprensibles. Una noche Lily preguntó: ¿cuándo volvemos a Chile? Xiaoyu quedó en silencio. No sé si vamos a volver. La niña bajó la mirada. Yo quiero volver. Aquella frase fue un golpe. Porque durante casi 2 años había sido Xiaoyu quien repetía: quiero volver a China. Ahora estaba en China. Y su propia hija decía exactamente lo contrario. Meses después una amiga llamada Meilin fue a visitarla. Hablaron de Chile. Meilin nunca había estado en Sudamérica. Escuché que Chile es bonito, pero debe ser difícil vivir tan lejos. Sí. ¿Y cómo son los chilenos? Xiaoyu pensó. Era una pregunta que antes habría respondido inmediatamente. Ahora necesitaba tiempo. Difíciles de explicar. ¿Fríos? Xiaoyu negó con la cabeza. No. Entonces, distintos. Meilin se rió. Eso no explica nada. Xiaoyu sonrió. Cuando llegué, todo lo comparaba con China. Si algo era más lento, decía que estaba mal. Si la gente hablaba diferente, decía que era raro. Si una costumbre no tenía sentido para mí, pensaba que no tenía sentido en absoluto. ¿Y ahora? Xiaoyu miró por la ventana. Ahora entiendo que yo estaba usando una sola regla para medir 2 mundos distintos. Después comenzó a contar historias. La clínica. La mujer del paraguas. La profesora. La feria. La plateada. Las sobremesas interminables. Los vecinos. Las montañas. Cuando terminó, Meilin permaneció unos segundos callada. Ahora me dieron ganas de conocer Chile. Xiaoyu sonrió. Anda. ¿Te gustó tanto? Xiaoyu volvió a pensar. No siempre. Y esa respuesta era importante. Porque esta no es una historia sobre idealizar Chile. Chile tiene problemas. Problemas reales. Desigualdad. Delincuencia. Burocracia. Servicios que pueden frustrar. Costos que sorprenden. Tensiones sociales. Contradicciones. No tendría sentido convertir un país entero en una postal perfecta. Pero tampoco tiene sentido mirar únicamente los defectos porque son diferentes a los de nuestro propio país. Xiaoyu no regresó a China creyendo que Chile era superior. Regresó comprendiendo algo mucho más incómodo. Que su propia mirada había sido demasiado estrecha. Durante 2 años pensó que estaba estudiando Chile. En realidad Chile estaba obligándola a estudiarse a sí misma. ¿Qué consideraba eficiencia? ¿Qué consideraba progreso? ¿Qué consideraba amabilidad? ¿Qué consideraba una buena vida? ¿Por qué creía que una ciudad llena de movimiento era necesariamente mejor? ¿Por qué suponía que producir más cosas en menos tiempo siempre era una ventaja? ¿Por qué interpretaba las diferencias como fallas? Chile no le dio respuestas definitivas. Le dio algo más valioso. Nuevas preguntas. Y quizás por eso, cuando alguien le preguntaba cuál había sido el recuerdo más importante de sus 2 años en Chile, Xiaoyu nunca mencionaba un gran paisaje turístico. No hablaba de Torres del Paine. No hablaba del desierto de Atacama. No hablaba de Valparaíso. Ni siquiera hablaba de la cordillera. Recordaba un paraguas. Una señora desconocida haciendo espacio para ella y su hija bajo la lluvia. Un gesto de menos de 5 minutos. Eso era lo que había permanecido. Porque los países muchas veces no se quedan en nuestra memoria por sus monumentos. Se quedan por las personas. Por momentos pequeños. Por situaciones que nadie fotografió. Por personas cuyo nombre nunca conocimos. Xiaoyu había llegado a Chile convencida de que debía sobrevivir 2 años. Regresó a China preguntándose cuándo podría volver. Y ahí está la paradoja.
La mujer que durante meses repetía, quiero volver a China, terminó descubriendo, después de regresar, que una parte de su vida se había quedado al otro lado del Océano Pacífico. No porque Chile hubiese reemplazado a su país. No porque hubiera dejado de amar China. Sino porque ahora podía amar aspectos de dos culturas sin necesidad de declarar una ganadora. Tal vez esa sea la parte más importante. Durante mucho tiempo nos han enseñado a hablar de los países como si fueran equipos en una competencia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más desarrollado? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál tiene mejor cultura? ¿Cuál tiene mejor comida? Pero quizás algunas preguntas están mal planteadas desde el comienzo. ¿Por qué un país puede enseñarte cosas precisamente allí donde es diferente al tuyo? Y muchas veces aquello que inicialmente te irrita es justamente lo que termina obligándote a ampliar tu manera de mirar el mundo. Chile no cambió para Xiaoyu. La cordillera seguía ahí. La feria seguía funcionando. Los chilenismos seguían siendo incomprensibles para quien acababa de llegar. Los trámites podían seguir demorando. La marraqueta seguía desapareciendo de la mesa misteriosamente rápido. Lo que cambió fueron sus ojos. Y una vez que tus ojos cambian, ya no puedes regresar completamente al lugar donde estabas antes. Puedes regresar a tu ciudad. A tu casa. A tu familia. A tu idioma. Pero no puedes regresar a tu antigua ignorancia. Eso fue exactamente lo que Xiaoyu descubrió mirando desde la ventana del auto el día de su regreso. Su ciudad no se había vuelto peor. Chile no se había convertido mágicamente en un país perfecto. Simplemente ahora podía ver más cosas. Lo bueno. Lo malo. Lo eficiente. Lo humano. Lo rápido. Lo pausado. Lo familiar. Lo extraño. 2 años antes pensaba que solamente existía una manera correcta de organizar la vida. Ahora entendía que podían existir varias. Y que ninguna cultura debería ser juzgada únicamente desde afuera. Quizás tú también hayas vivido una experiencia parecida. Quizás algún extranjero haya criticado Chile por algo que para un chileno resulta completamente normal. O quizás seas chileno y hayas viajado a otro país pensando: ¿cómo pueden vivir así? La pregunta interesante no es solamente qué estaba haciendo diferente aquella sociedad. La verdadera pregunta es: ¿con qué regla la estabas midiendo? Porque a veces la pared que creemos ver entre dos culturas no fue construida por la otra persona. La construimos nosotros. Con prejuicios. Con expectativas. Con comparaciones. Con la idea de que nuestra normalidad es la normalidad universal. Xiaoyu necesitó cruzar medio planeta para descubrirlo. Necesitó vivir 2 años en Chile. Necesitó frustrarse. Criticar. Extrañar. Reír. Equivocarse. Aprender. Y finalmente regresar a China para comprender aquello que Chile llevaba meses intentando mostrarle. El mundo no había cambiado. Había cambiado su manera de verlo. Y quizás esa sea una de las transformaciones más profundas que puede provocar vivir en otro país. No convertirte en otra persona. Sino darte más de una forma de mirar la misma realidad. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que muchos extranjeros llegan a Chile juzgándolo demasiado rápido? ¿Hay costumbres chilenas que solo se aprenden a valorar después de vivir en otro país? ¿Y qué cosa de Chile creen ustedes que un extranjero podría criticar durante sus primeros meses, pero terminar extrañando después de regresar a casa? Déjenlo en los comentarios. Porque seguramente habrá chilenos que estén completamente de acuerdo con Xiaoyu. Otros que dirán que idealizó ciertas cosas. Y algunos extranjeros que probablemente hayan vivido exactamente lo mismo. Y ahí está lo interesante. Chile no necesita ser perfecto para dejar una huella. A veces basta una conversación en una feria. Un plato preparado sin apuro. Una profesora intentando comunicarse con una niña extranjera. Una señora compartiendo un paraguas. Una marraqueta caliente sobre una mesa.
O simplemente esa cordillera que uno deja de mirar cuando la tiene todos los días delante hasta que un día ya no está. Xiaoyu tardó 2 años en entenderlo. Y solo necesitó unas horas de regreso en China para darse cuenta de cuánto había cambiado. Porque algunas despedidas no te muestran lo que estás dejando. Te muestran en quién te convertiste mientras estabas ahí.